En este ejercicio vamos a trabajar con una base de datos que se llama Microsoft Access. Lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos en blanco. Vamos a establecerle un nombre a la base de datos que vamos a crear. En este caso se va a llamar Agenda y la vamos a crear. Cuando la creemos, el programa nos va a crear una tabla que se llama tabla 1. Vamos a irnos a la vista de diseño. Nos pregunta qué nombre le vamos a dar a la tabla. En nuestro caso la vamos a llamar datos y le decimos aceptar. El primer campo que nos crea es el ID, en forma automática lo vamos a dejar. Si nos damos cuenta nos aparece una llavecita que nos establece que es la clave principal. Vamos a comenzar a crear los campos que necesitamos para esta tabla. Arrancamos con la fecha de nacimiento. Esa fecha de nacimiento va a tener un tipo de dato que va a ser fecha hora. En el formato, dentro de las propiedades, vamos a buscar la opción que es el formato de fecha corta. El programa nos ofrece varias alternativas. Escogeríamos la que nos pareciera más adecuada. En nuestro caso particular vamos a escoger la fecha corta. Crearíamos el siguiente campo, que va a ser el campo nombre, con un tipo de dato que va a ser texto. Le vamos a cambiar las propiedades a través del tamaño del campo y se lo vamos a establecer en 30 caracteres para que no nos abarque tanto espacio. Siguiente campo sería el apellido, con un tipo de dato que también va a ser texto, y le vamos a cambiar las características en cuanto al tamaño del campo en 30 caracteres. En el siguiente campo vamos a colocar lo que hace referencia al género o al sexo, con un tipo de dato texto. En las propiedades le vamos a cambiar el tamaño del campo para que sea solamente un carácter, una letra, una opción simplemente. Y vamos a trabajar un concepto que se llama regla de validación, en donde yo le explico al programa que solamente quiero que me coloquen FOM, no más, que simplemente me permita validar esos datos en ese campo. Vamos a guardar los cambios, nos vamos a ir a la vista de hoja de datos. Y aquí vamos a llenar unos campos, vamos a llenar los datos. Entonces el primer dato va a ser la fecha. La puedo colocar a través del calendario que el programa me ofrece. O sencillamente los puedo colocar en forma manual. Vamos a colocarlos en forma manual. Si nos damos cuenta, apenas comenzamos a incluir la fecha, el programa me va numerando los datos. Ya me aparece el ID 1. Vamos a colocar ahora el nombre, el apellido. En el género voy a colocar una letra diferente a FOM para que me saque un error y nos demos cuenta si nos está funcionando o no nos está funcionando la regla de validación. Entonces, en este caso nos dice que hay un error porque estamos colocando un dato que no es FOM. Vamos a colocar un dato válido. Y listo. Hasta ahí tendríamos creado algunos campos. El ID que me va numerando en forma automática, la fecha que ya aparece fecha corta, los datos del nombre, el apellido, y el campo de género en donde establecí la regla de validación que solamente me permite trabajar con FOM. Nos vamos a devolver a la vista de diseño para seguir creando los campos que nos hacen falta. Seguimos con el campo del teléfono. El campo del teléfono va a ser un campo de tipo texto y vamos a trabajar con una opción que es la máscara de entrada, la cual me va a limitar el número de datos que voy a incluir y la forma en que los voy a incluir. Entonces la máscara que voy a crear es 0.30.30 y de esa manera solamente voy a limitar a que me escriban 7 datos. Vamos a guardar los cambios, nos devolvemos a la vista de datos y vamos a incluir el teléfono. Si nos damos cuenta ya nos aparece aquí el formato, unas líneas abajo con unos guioncitos. Si yo incluyo un dato simplemente me permite escribir 7 dígitos, si trato de escribir más no me permite hacerlo. Eso es lo que hace la máscara de entrada. Nos devolvemos a la vista de diseño. Incluimos el siguiente campo que es el celular, tipo de dato texto también, y vamos a crear otra máscara de entrada. Vamos a crear una máscara de entrada con un paréntesis para que ahí me aparezcan los datos del operador, los 3 datos del operador, y enseguida los 7 dígitos del número telefónico. Guardamos los cambios. Guardamos los cambios y ahora nos vamos a la vista de hoja de datos y vamos a probar. Entonces si nos damos cuenta ya nos aparece la máscara, nos aparece el paréntesis, vamos a incluir los datos del operador
y enseguida los 7 dígitos del número telefónico. Entonces para eso me servirían las máscaras de entrada, para delimitar la cantidad de datos y la forma en que se van a incluir. Nos devolvemos a la vista de diseño para seguir incluyendo los datos que nos hacen falta. Seguimos con el campo de ciudad, que va a ser texto. La vamos a dejar tal cual está. Vamos a incluir otro campo que va a ser el hobby. Tipo de dato texto y lo vamos a dejar tal cual está. Siguiente campo que vamos a incluir va a ser la foto. La foto va a ser tipo de dato objeto, porque vamos a anexar o vamos a agregar un objeto que va a ser una imagen. El último campo que vamos a incluir va a ser el email o el correo electrónico. Tipo de dato que vamos a incluir hipervínculo. Vamos a guardar los datos hasta ahí. Nos vamos a ir a la vista de hoja de datos. Y vamos a incluir algunos datos para mirar cómo funciona lo que hemos escrito. Entonces vamos con el campo de ciudad, el de hobby, la foto, nos ubicamos sobre el campo, le damos el botón derecho y le decimos insertar objeto, le damos la opción de crear desde archivo y examinar. Aquí voy a buscar la carpeta en donde tengo guardadas las imágenes o las fotos, en mi caso particular las tengo dentro de imágenes. Vamos a escoger la imagen inicial que está arriba, le decimos insertar y aceptar. Me va a mostrar una opción que dice mapa de bits o imagen de mapa de bits. Esas imágenes solamente van a ser visibles cuando yo cree formularios o cree informes. Voy a trabajar ahora colocando la dirección del correo electrónico. En este campo trabajamos con una opción que es el hipervínculo y si nos damos cuenta el texto va quedando en tonalidad azul. Si yo me ubico cerca de ese campo, me va a aparecer una manito indicándome que he creado un hipervínculo o una conexión, un enlace para poder enviar un correo electrónico. Entonces, hasta ahí tendríamos básicamente los campos iniciales que vamos a necesitar. Nos vamos a ir a la vista de diseño, nuevamente. Y desde aquí, si quisiera modificar el nombre de algún campo, el tipo de dato o las características del campo, lo podría hacer. Entonces, para eso me va a servir la vista de diseño. Me devuelvo nuevamente a la vista de hoja de datos. Y desde aquí vamos a incluir otros datos que vamos a necesitar. Voy a incluir aproximadamente unos 16, para que al final tenga 17 datos. Y con estos datos más adelante vamos a ver algunas opciones que vamos a estar tocando en clase. Entonces les recomiendo que por favor creen su tabla, le incluyan los datos, los tengan guardados, porque más adelante los vamos a necesitar para trabajar con otras opciones.